Buenas noches, mi nombre es David César García García, mi matrícula es AERES 057-293 y estudio la licenciatura de Derecho y Finanzas y resido en la Ciudad de México. Buenas noches. Buenas noches, vamos a iniciar con lo que es el proyecto integral de la materia de Derecho Laboral. Y bueno, primeramente vamos a dar respuesta al cuestionamiento sobre cómo se relaciona la globalización con las leyes. Sabemos que la globalización ha sido un fenómeno que se ha dado ya desde hace varias décadas, ya hace muchísimos años, en donde varios países han decidido establecer a través de tratados internacionales este tipo de relaciones, pues prácticamente para comercializar productos o servicios. Prácticamente este tipo de tratados pues conllevan ciertos derechos y obligaciones que deben estar bien sustentadas a través de leyes bien establecidas para que esta situación se dé de manera más justa y no haya una afectación en ninguna de las partes. Por ejemplo, en el área de sociología, se establece que la revolución cultural es cuando una sociedad adopta estilos de vida distintos a los que está acostumbrado. Eso incluso lo vemos, por ejemplo, en las modas, como por ejemplo en Estados Unidos, a través de los medios de difusión nos damos cuenta que hay ciertos hábitos y costumbres, y puede llegar a cambiar los hábitos de vida y costumbres de una sociedad, en este caso mexicana, que a lo mejor estaba acostumbrada a otro tipo de situaciones. Pero esto es normal a través de la globalización y sobre todo con los nuevos dispositivos tecnológicos, en donde la información fluye de manera muy rápida y a veces se distorsiona una realidad a la que estamos acostumbrados. Los cambios tecnológicos y socioculturales, que es lo que estamos hablando, han llevado a que las legislaciones, en este caso de países, se adapte a las nuevas condiciones y modificando su estructura y obviamente lo que es las instituciones que regulan sus conductas. Prácticamente en México recientemente vimos que ya hubo un pequeño cambio, sobre todo en el ámbito laboral, porque modificaron en este caso el organigrama gubernamental, cambiando lo que son las juntas de conciliación y arbitraje a lo que son en este caso los tribunales de conciliación. Eso ha resultado bastante efecto. Debemos de recordar que prácticamente, sobre todo en materia de derechos humanos, ya no son de observancia local, sino ya hay organismos internacionales que en este caso revisan que todos los actos, en este caso comerciales, legales, laborales, lo que sea, tienen que ser de acuerdo a los parámetros establecidos, cuidando o salvaguardando la justicia a través de los particulares, que en este caso son los ciudadanos o los individuos que forman parte de una sociedad. Ahorita vamos a puntualizar un poquito más acerca de esta relación entre la globalización y las leyes. Para complementar el punto anterior, ahora vamos a mencionar acerca de aquellos efectos de manera muy específica que se dan entre la relación de la globalización con las leyes. Prácticamente tenemos aquí 5 puntos que son importantes. El primero tiene que ver con la reducción del poder del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado se aleja del monopolio de la producción de normas. Por ejemplo, ya no se puede establecer normas de forma arbitraria, sino que tienen que tener normas de manera o de observancia general a nivel internacional. También la reestructuración del sistema legal, pues prácticamente esto debe tener contemplado todos los requisitos que los organismos internacionales pueden implementar para nosotros dar cumplimiento y poder adaptarnos a todo aquello que implica la globalización. También la aplicación de instituciones jurídicas globales. Esto, por ejemplo, en materia de derechos humanos, debemos recordar que, por ejemplo, en México hace tiempo, sobre todo en los temas de las muertas de Juárez, el tema que se ha tratado de esa forma, hubo un incumplimiento por parte de las autoridades mexicanas para poder dar seguimiento a esta situación o a esta situación en materia penal. Pero prácticamente no tiene nada que ver con laboral, pero damos el efecto de que en este caso un organismo internacional de derechos humanos pues tuvo injerencia y sancionaron a México por no dar incumplimiento y seguimiento a este tipo de acciones en materia legal. Prácticamente nosotros tenemos que adaptarnos a estas nuevas reglamentaciones para no infringir en estas nuevas situaciones que implican sanciones al país. Las transformaciones en el Estado moderno, esto puede darse al interior como al exterior, como lo estamos comentando. Nosotros ya no podemos actuar de manera arbitraria sobre las leyes que podemos imponer de manera interna, sino que esas tienen que ser ya de observancia general a nivel internacional. También los problemas económicos sociales de carácter internacional. Prácticamente cuando se requiere una solución de algún problema, ya no nada más compete a un solo país, sino ya los organismos internacionales también tienen injerencia y pueden dar opiniones, incluso pueden establecer sanciones si nosotros no acatamos ciertas circunstancias. Recordemos el caso de Venezuela. Cuando se dieron las elecciones de Venezuela, pues hubo votaciones, en este caso de los organismos internacionales, que están realmente vinculados para poder decidir sobre ese tipo de circunstancias que pueden generar una apelación, pero obviamente esto tiene que dar un procedimiento conforme al derecho y conforme a la ley. Pues estos son 5 puntos en donde nosotros establecemos que la globalización puede estar relacionado, en este caso directamente, con las leyes.
Cuando ahora vamos a explicar acerca de los ejes del nuevo modelo laboral, tenemos tres. En este caso, el primero es el nuevo sistema de justicia laboral, que debe ser una justicia expedita e imparcial. ¿A qué se refiere? Bueno, se busca que los trabajadores accedan a juicios laborales que reflejen que en este caso resuelvan sus conflictos de manera pronta. Debemos de recordar que anteriormente, cuando existía la Junta de Conciliación y Arbitraje, los trabajadores se acercaban ya sea a, en este caso, abogados o a representantes de la misma Junta que les pudieran apoyar sobre un conflicto que pudiesen tener en materia laboral, y normalmente eran procesos bastante largos, incluso los obligaban a mentir sobre, en este caso, sus testimoniales para poder ellos tener mayores beneficios. En este caso es por ello que la Junta, a través de llevar a cabo una justicia expedita e imparcial, que quiere decir que expedita debe ser de manera pronta, e imparcial, que en este caso los jueces no se vean influenciados y pueden llevar a cabo fallos o laudos, en este caso a favor de, en este caso, los patrones, y bueno, en este caso desproteger a los trabajadores. Después tenemos lo que es la democracia y libertad sindical. Aquí debemos tener que, como toda democracia, debe de haber, en este caso, sufragios. En este caso debe ser un voto libre y secreto. Deben elegir a su propio sindicato o al sindicato al que quieren pertenecer. Deben elegir, en este caso, también a sus líderes, y también debe tener la opción de poder crear su propio sindicato. Debo recordar que en México los sindicatos son de las instituciones o de las agrupaciones que normalmente tienen bastante corrupción. En este caso, los líderes lo menos que hacen es proteger al trabajador, sino ven por sus propios o velan por sus propios intereses, incluso al grado de que hay aquellas compañías que crean sindicatos denominados blancos, que son sindicatos manipulables, pero en este caso son empresas que prefieren tratar con este tipo de personas y dar a los trabajadores, en este caso de manera justa, lo que se merecen, y no estar intermediarios que en este caso ven por sus propios intereses y menos de los trabajadores. Y por último, los organismos de conciliación y registro, que es prácticamente un centro federal de conciliación y registro laboral. Estamos hablando que a través de estos organismos se llevan a cabo la función de la conciliación federal, en este caso entre trabajadores y patrones, lo que es el Registro Nacional de Sindicatos, lo que es el registro de los contratos colectivos de trabajo, y en este caso también los de reglamentos internos de trabajo. Digo, prácticamente sobre estos tres ejes es en los que se sustenta el nuevo modelo laboral, y en este caso con la finalidad de evitar actos de corrupción y que esto sea una materia más justa. Bueno, ahora vamos a mencionar acerca de tres aspectos relevantes sobre el nuevo modelo laboral. Primeramente debemos saber que México se basa en tres pilares principales, que es la justicia, la libertad y la democracia. Y bueno, de lo que son los aspectos, los tres aspectos que vamos a mencionar en los que son relevantes para lo que es el nuevo modelo laboral, es la justicia precisamente laboral, conciliación y juicio. Sabemos que la conciliación debe ser gratuita, imparcial y en este caso confidencial. Gratuita porque en este caso el trabajador no debe de gastar o no debe de invertir para poder defender sus derechos. Debe ser imparcial porque de alguna manera los jueces no pueden tener preferencias sobre alguna de las partes, y debe ser confidencial porque no se puede ventilar mientras se encuentre en la fase conciliatoria. En este caso, el juicio consiste en la presentación y la concentración de la demanda, que ya es cuando se puede dar el desahogo de pruebas para poder determinar hacia dónde se va a dar el laudo que determina un juez. Después tenemos lo que es la democracia sindical. La democracia es precisamente basarnos en la democratización de la vida sindical. Como lo mencionamos hace un momento, debe tener libre albedrío para elegir los sindicatos, los líderes, a través o mediante un voto. Y después tenemos la negociación, en este caso colectiva, terminar con los contratos que se dan a espaldas de los trabajadores, que se pueden llevar a cabo únicamente del patrón y el trabajador, con el consentimiento de los trabajadores, y que en este caso puede ir en detrimento de ellos, lo que se denomina los sindicatos charros. Pues prácticamente estos son los tres ejes, son los tres aspectos, relevantes sobre el nuevo modelo laboral. Bueno, ahora continuamos con el cuestionamiento de cómo se garantiza la democracia sindical. Como ya lo hemos mencionado, esto tiene que ser, toda democracia tiene que llevar a cabo a través de sufragios, en donde la gente con libre albedrío elige a sus representantes y elige a su sindicato. Vamos a mencionar específicamente cada uno de ellos. Por ejemplo, tenemos el voto, que como lo sabemos es personal, libre, directo y secreto. Después tenemos lo que es la instancia verificadora. Aquí entran algunas, en este caso, instituciones que tienen que observar que todo siga de acuerdo a lo establecido y de manera legal. Esa instancia pues puede ser el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que verifica el procedimiento de las elecciones. Y bueno, después tenemos la cuota de género. ¿Esto qué quiere decir? Que por cada cantidad de representantes varones debe haber una cantidad de representantes mujeres. Y en este caso tiene que ver con garantizar que haya una representación proporcional por razón del género.
y tenemos la garantía en este caso de institucional. Esto es a través del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que también podrá verificar, al igual que el centro, que las elecciones se lleven de manera adecuada y conforme a derecho. Y finalmente tenemos en este caso la constancia de representación. Esta constancia pues es prácticamente ya el documento que en este caso le da la garantía o que asegura que los trabajadores realmente están siendo representados. Digo, pues prácticamente con estos elementos se da lo que es la garantía de la democracia sindical. Bueno, para finalizar con el proyecto integrador de la materia, ahora vamos a dar respuesta al último cuestionamiento sobre cuál es la finalidad de realizar reformas laborales. Bueno, sabemos que México es un país realmente que tenemos el estereotipo como un país corrupto. Sabemos que las reformas laborales se han estado realizando para subsanar aquellos estatutos o reglamentos que van en detrimento de los trabajadores y obviamente no se les realizaba justicia, pues prácticamente las reformas van modificando todo ello cuando realmente eso debe ser un poquito más propositivo sobre una adaptación a los nuevos entornos, en este caso en materia de globalización o sobre nuevos pensamientos sobre una sociedad que requiere o demanda justicia. Pues prácticamente vamos a manejar que tiene como objetivo mejorar las relaciones laborales en un país o de un país. Primeramente, obtener una regulación del mercado laboral más eficiente, esto es en términos de equidad. Tenemos también que mejorar la protección de los derechos de los trabajadores, en este caso llevar procedimientos más justos o que las relaciones laborales sean más justas y también incrementar la productividad, porque obviamente si nosotros llevamos procedimientos sobre gente que está decantada hacia un determinado puesto y que en este caso hubo una buena relación laboral, puede incrementar el gusto por el trabajo y obviamente la productividad, y en este caso también generar más oportunidades de empleo a través, por ejemplo, de los programas como Jóvenes Construyendo. Se dan o se brindan oportunidades dentro de las organizaciones para que se le brinde en este caso la oportunidad a los jóvenes que no tienen experiencia. Y bueno, también cuáles son las diferencias de este nuevo modelo con respecto al anterior. Tenemos cuatro que son las más marcadas, como la conciliación obligatoria. Debemos recordar que la obligación que ahora se tiene es que la conciliación debe darse un poquito más larga hasta que se lleguen los acuerdos entre el patrón y el trabajador, y evitar que todos esos casos lleguen a los jueces, que pues estamos mencionando que los jueces están ya con mucho trabajo y a veces no son imparciales, son parciales porque lo que quieren a veces es terminar con todos los procesos de demanda. Son jueces independientes, son jueces en este caso especializados en la materia, no hay un intervencionismo, únicamente son ellos los que deciden porque son especializados y únicamente tratan este tipo de asuntos. Y bueno, también la oralidad y la tecnología. Ahora a través de los juicios orales se pueden desahogar todas las pruebas, todos los argumentos, para poder llevar a cabo juicios un poquito más justos y más ágiles, y a través de los medios tecnológicos, en este caso para el flujo de la información a través de llamadas o envío de datos de manera más rápida y que en este caso sean válidos. Y bueno, finalmente un organismo público autónomo como garante, en este caso buscar un organismo especializado sin tanto intervencionismo como hemos mencionado, para que bueno, se lleve a buen puerto todos los juicios y en este caso se haga justicia entre lo que es el patrón y el trabajador. Y bueno, esto es prácticamente la finalidad de que se lleven las reformas laborales para que en este caso haya una sociedad laboral más justa. Buenas noches, con esto concluyo con lo que es el proyecto integrador de la materia. Realmente aquí se abordan varios temas, sobre todo en el ámbito en el cual yo me desempeño, que es en el ámbito laboral, ya que yo cuento con una agencia de recursos humanos donde se ven pues prácticamente todo tipo de circunstancias a través de una evaluación de candidatos, sobre todo cuando uno hace la estructura de referencias laborales. Son varias las circunstancias en donde a lo mejor se hacen injusticias, a lo mejor se llevan a cabo actos ilícitos por parte de los patrones en detrimento de los trabajadores, y que bueno, obviamente el objetivo de los gobiernos, en este caso del gobierno mexicano, es establecer todos los estatutos para poder llevar a cabo justamente en buen término las relaciones laborales. Con esto todo de mi parte, muchas gracias, muy buenas noches.